Bienvenido al video número 34 del curso de AutoCAD. Este video lo voy a dedicar al repaso, es decir, vamos a avanzar en el proyecto y a utilizar los comandos que hemos venido estudiando. Vamos a ver de manera adicional el OSNAP tangente. Entonces para eso simplemente diríjase, vamos a comenzar con el video, vamos a dibujar una ventana. Aunque ya vienen en los archivos adjuntos las ventanas dibujadas, puede hacerlo, si no quiere no es necesario, es para practicar. Entonces busque en el formato la capa ventanas o en la que desee dibujar las ventanas. Yo voy a escoger ventanas aquí. Una vez la tengo, dibuje la ventana, puede ser con el comando línea o polilínea. Yo voy a escoger el comando línea, voy a hacer clic en línea y voy a dibujar una línea de este punto a este punto y otra línea de este punto a la perpendicular con el muro. Dibujé rápidamente esas dos líneas. Ahora voy a dibujar el vidrio, entonces puedo utilizar el comando offset. Hago clic en offset, me dice la distancia, entonces le voy a decir que a 0.06. Ese 0.06 le voy a decir que de este objeto, de esta línea hacia arriba, y que de esta línea o este objeto hacia abajo, para que me dé el espesor de la ventana. Si quiero dibujar los marcos también lo puedo hacer, simplemente como detalle, digamos, simplemente lo puedo hacer con el comando línea o con el comando offset, de la forma que quiera. Voy a utilizar línea, le digo que línea, busco un track temporal, hago clic en track, busco el endpoint, ahí ubiqué el track, le digo que a 0.03, es decir el primer punto de la línea, le doy enter, ya está ahí el primer punto de la línea, 0.03 del muro, y luego simplemente dirijo la línea de forma perpendicular a la parte baja y aquí ya queda, digamos, el marco. Después debo cortar el vidrio, digamos, darle un trim para cortar el vidrio a partir del marco, las dos líneas que me están sobrando, y así ya me queda configurado ese marco de esa ventana. Hago el mismo procedimiento de este lado, digo que una línea, fijo el track en el endpoint, lo dirijo, le digo que a 0.03, ahí ubico ese primer punto de la línea y luego le digo que de forma perpendicular llegue hasta la parte baja. Después simplemente corto los dos objetos que me sobran del vidrio y obtengo la ventana. Procedimiento siguiente, crear el bloque de la ventana así como creamos el de puertas y el de la mesa del comedor. Entonces vaya a Make Block o hacer bloque, haga clic en Make Block, colóquele el nombre ventana curso, digamos, para nombrarlo de la misma forma que hemos venido nombrando los otros bloques. Dele un pick point, que es el punto base de inserción, digamos puede ser esta esquina, haga clic ahí. Luego seleccione objetos, los objetos que forman parte del bloque que es esa ventana. Hágalo a través de una ventana de derecha a izquierda o seleccione uno a uno como quiera. La ventana de derecha a izquierda le permite seleccionar solamente con tocar. Avance con el botón derecho, lo devuelve al cuadro de diálogo y si ese es el bloque que desea, simplemente dele OK. Una vez ya tiene el bloque, pues ubíquelo en todos los vanos. En algunos le va a quedar más grande, en algunos le va a quedar más pequeño, puede ser. Vamos a hacer un ejemplo, digamos acá, voy a insertar un bloque acá, o tal vez mejor en esta que es una ventana más pequeña. Le voy a decir, voy a venir y voy a decirle Insert Block. Ventana curso está activo porque fue el último bloque en crearse, entonces esa es la ventana, pero está en posición horizontal. Entonces la voy a modificar, la voy a ubicar a -90, teniendo en cuenta el punto base de inserción. No le voy a modificar la escala porque como es un bloque, simplemente le voy a decir que OK, aquí. Y me va a quedar de tamaño mayor del vano. Hago clic acá. La forma de reducir esta ventana, pues ya sabemos que puede ser a través del comando escala. Lo que pasa es que con escala vamos a perder el ancho del muro. Entonces voy a hacer el ejemplo y usted decide cómo modifica la escala o tamaño de la ventana de acuerdo a los dos ejemplos que voy a hacer acá.
Si lo hacemos a través de Scala, pues simplemente venga al comando Scala, haga clic en Scal, él le dice seleccione objetos, entonces seleccione la ventana, haciendo clic sobre ella, avance con el botón derecho del ratón, luego le va a decir especifique el punto base, entonces le vamos a decir que el punto base de la escala va a ser ese va a ser nuestro punto base de la escala. Luego le va a decir, una vez ya le da el punto base de la escala, tiene que darle por referencia, entonces dele R enter. Aquí le va a decir que la referencia pues está 0.64 de acuerdo a lo que hicimos la vez pasada con la puerta. Entonces dele el factor de escala, en este caso tiene que darle la referencia de toda la ventana, entonces de este punto a este punto, y una vez le da el tamaño, simplemente diríjala hasta el tamaño que quiere que quede, en este caso en la intersección, es decir, hasta este punto, haga clic ahí, y ahí obtiene el tamaño de la ventana con respecto al vano. El problema es que como se cambia la escala no se cambia solamente en X, sino también o solamente en Y, sino también se cambia en X. Y como es un bloque, pues nos va a aparecer más pequeña y en este caso menos ancha del muro. Con las puertas sucede lo mismo, lo que pasa es que una puerta, la diferencia entre una puerta, digamos normal, de una hoja, oscila entre 0.70 o 70 centímetros o 0.7 metros y 1 metro. Entonces la diferencia es mínima, pero en el caso de las ventanas sí tenemos diferencia en los vanos. Entonces esta es una forma, puede después agregarle una línea aquí si quiere, pero yo le recomendaría más bien que explote el bloque, es decir, voy a devolverme, voy a darle deshacer, explote el bloque con el comando explode. Una vez lo explote, simplemente stretch, viene stretch y selecciona la ventana del lado que quiere que se encoja. En este caso no la vamos a estirar sino encoger, entonces la seleccioné de ese lado. Recuerde que para el stretch la ventana es de derecha a izquierda siempre, independientemente hacia dónde la va a estirar. Avanza con el botón derecho y le va a decir especifique el punto base del stretch, entonces seleccione un punto y luego seleccione el otro. Entonces esto le permite encoger la ventana, pero solo, digamos, para este caso específico, en el eje Y, y el eje X va a permanecer, entonces el ancho del muro nos va a permanecer de forma correcta. La ventana pues ya no es un bloque, puede crear otro bloque de acuerdo a las medidas, digamos ventana 80 sería un bloque, ventana 2 metros sería un bloque. Puede hacerlo o puede dejarlo como entidades independientes. De cualquier forma está bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio para este, entonces vamos a decirle insertar. Vamos a insertar ese mismo bloque, nuevamente le vamos a decir que menos 90 y le vamos a decir que ok y lo vamos a insertar en este punto. Al igual que con la anterior ventana nos quedó más grande del vano, entonces pues haga el mismo procedimiento, venga y explótela, haga explode, selecciónela y explótela, luego haga un stretch de esa ventana. Note lo que voy a hacer acá, mire, aquí voy a hacer un stretch, hago clic en stretch, voy a seleccionar la ventana, siempre con ventana de derecha a izquierda, del lado que quiero que se encoja, entonces hago clic aquí y mire, a pesar que aquí voy a tocar la columna y voy a tocar la línea del muro, lo más probable o lo que va a suceder es que eso no se va a encoger. ¿Por qué? Porque no la estoy tomando desde una de sus aristas, mientras que la ventana sí. Una vez selecciono la ventana, mire, ahí se ve que tomé la columna y el muro, es decir, la magenta o la morada y la azul, pero ninguna de las dos, ni la columna que está en magenta ni el muro que está en azul, la tomé desde la esquina, es decir, desde su punto, desde su esquina o su punto final. Tomé fue solamente la ventana. Esto va a evitar que esas dos entidades se estiren y solamente o se encojan. Solamente se va a encoger la ventana. Avanzo con el botón derecho del ratón y le digo que me la encoja de aquí a aquí. Y las dos entidades, tanto este muro como esta columna, permanecen en su posición original porque no hice el stretch
tomando las esquinas, sino las hice al interior de cada elemento. Eso como detalle, digamos que no habíamos visto en el comando estirar. Esa es la forma, digamos, de dibujar las ventanas y colocarlas en los vanos. Puede también introducir los bloques que ya vienen. En todo caso o en cualquier caso está bien. Quiero que para el próximo video ya tenga todas las ventanas dibujadas en la posición. Revise el ejemplo que viene en el archivo adjunto. Y vamos ahora sí a hacer el detalle aquí que dijimos de tangente. Entonces para eso vamos a hacer la ducha. Esta ducha dice que es de 0.95. Entonces vamos a hacer una ducha. Vamos a hacer un offset a 0.95. Le vamos a dar enter. Vamos a hacer un offset a 0.95 de este muro para acá y de este muro para acá. Vamos a extender. ¿Qué vamos a extender? Estas dos, ¿hasta dónde? Vamos a extender hasta acá y hasta acá. Avanzo con el botón derecho. Esta entidad y esta. ¿Sí? Esas son las que vamos a extender. Ahora vamos a hacer un chaflán o un chamfer para darle la configuración a la ducha. Entonces venimos a chamfer. Hacemos clic en chamfer. Le damos a dar D, que significa distancia. Es decir, aquí en la subopción le da enter. Vamos a darle una distancia, digamos, de 0.3 o 35. Tanto en la distancia 1 como en la distancia 2. Y luego voy a seleccionar los objetos que hacen el chamfer. Este y este. Y listo, ya tengo la forma de la ventana. Vamos a aprender un comando adicional en este punto. Que se llama pedit o editar polilínea. En este momento estos son entidades independientes, pero yo las puedo volver una sola unidad. Escriba aquí en la línea de órdenes pedit de esta forma, que significa editar polilínea. Dele enter y él le dice seleccione la polilínea o le da una subopción múltiple. Simplemente seleccione, como no tenemos polilínea, no importa, seleccione una de estas líneas. Haga clic sobre la línea. Como no tenemos polilínea, le va a preguntar que si está seguro de continuar. Entonces va a darle que yes, o sea, la que viene por defecto le va a dar enter. Si hubiéramos seleccionado una polilínea, le aparecía de una vez todas estas subopciones. Como seleccionamos primero una línea, por eso tocó darle la opción yes. De todas estas subopciones tenemos que tomar la subopción join, esta que aparece aquí, join. Entonces dele J, enter. Y una vez le da J enter, le dice seleccione los objetos que se van a convertir en polilínea. Entonces la selección es la misma. Seleccione este y seleccione este. Puede ser uno a uno o a través de ventana. Y una vez lo selecciona, pues lo que siempre hacemos, botón derecho del ratón, él nos devuelve a este cuadro o a estas subopciones. Entonces nuevamente dele enter o botón derecho del ratón, es decir, doble enter. Y si se acerca a la polilínea, a las líneas, ahora son una polilínea. Selecciónela y cámbiala, por ejemplo, a muros bajos o antepechos. Si quiere, o puede darle un auxiliar 2, mejor. Y obtenemos ahora sí ya esto en polilínea. ¿Para qué la convertí en polilínea? Simplemente para hacer un offset. Digamos a 0.05. Le doy enter, ¿de qué? De esta polilínea hacia adentro. Y crear la forma de la ducha. El siguiente paso, para que se vea acá el ejemplo, el siguiente paso vamos a crear un círculo, que es el círculo del sifón. Entonces simplemente buscamos, puede ser el auxiliar 1, que está en rojo. Le decimos que un círculo, o sea, busqué la capa auxiliar 1, que quiero un círculo. El sifón pues no tiene una posición exacta. Vamos a hacer un clic aquí en el área de gráfica simplemente. Le vamos a decir que a 0.025 de radio. Y ya obtenemos, digamos, la forma del sifón. Ahora vamos a hacerle el desagüe. Aquí es donde vamos a ver cómo utilizar el comando tangente. O el OSNAP tangente que tenemos aquí. Entonces simplemente vamos a hacer los desagües. Entonces le dice línea. ¿Desde dónde? Desde este endpoint. Hago clic aquí. ¿Hasta dónde? Hasta la tangente, porque tengo un círculo aquí. Hasta la tangente con el círculo. Mire, aparece el símbolo de tangente.
apenas se acerque al círculo. Entonces simplemente haga clic ahí y ahí obtiene la tangente del primer desagüe. Para terminar, dele Enter con el botón derecho del ratón y repita el procedimiento en todas las esquinas y cree todos los desagües. Entonces le voy a decir línea desde este endpoint hasta la tangente con el círculo. Apenas aparece el símbolo, simplemente haga clic y esa línea le está quedando tangente a ese círculo. Nuevamente Enter, repite el procedimiento en línea desde este endpoint hasta la tangente con el círculo y queda dibujado el otro desagüe. Y finalmente puede darle dos desagües más en cada esquina de estas, incluido el chaflán. Entonces puede decirle que una línea desde esta esquina hasta donde, hasta la tangente con el círculo, y otra línea desde esta esquina hasta la tangente con el círculo. De esta forma dibujó todos los desagües a través de líneas perfectamente tangentes al sifón. Eso es el mismo detalle que tenemos aquí. Aquí pues solamente tiene 4 desagües, pero se le podía crear también perfectamente el otro. Esa es la forma de utilizar el comando tangente y el comando pedit. El pedit convertimos lo que eran líneas en polilíneas y el tangente nos sirvió para llegar con líneas tangentes a un círculo. Finalmente vamos a terminar de dibujar un eje para que así mismo de tarea le quede dibujar el resto. Entonces vamos a acercarnos y vamos a dibujar un círculo. Puede buscar digamos la capa ejes, hace clic en ejes, puede cambiarle el tipo de línea, ya que el círculo queremos que nos quede continuo y no línea punto, entonces cámbiele a continuos, solamente el tipo de línea. Y una vez ya lo tenemos, aquí en este momento dibujamos fue el eje a partir de la referencia que era de mitad de columna a mitad de columna. Entonces como vamos a dibujar digamos el círculo que representa ya el número o el símbolo donde va a ir el número o la letra del eje, entonces vamos a hacerlo a través del comando círculo. Entonces va a venir a círculo, haga clic en círculo, lo vamos a hacer por 2 puntos, entonces dele 2P. Una vez le da 2P, recuerde que 2P es los dos extremos del diámetro, entonces le va a decir que primer punto final del diámetro. Entonces lo vamos a hacer con el track. Venga track, haga clic en track, seleccione este punto que es de donde viene el eje, haga clic ahí, direccione el track para ubicar el primer punto final del diámetro. Entonces ese primer punto final del diámetro ubíquelo a 0.7 puede ser de ese punto que tomamos para track. Dele enter, ahí ubiqué el primer punto del círculo, ahí, del diámetro. Desplieguelo si quiere, o simplemente en la línea de órdenes a través de coordenadas fije el punto e introduzca coordenadas polares. Digamos si vamos a hacer un círculo con diámetro de 0.30, entonces escriba 0.3 que sería la distancia y dele un ángulo, en este caso hacia el norte, de 90 y dele enter y obtiene el círculo que va a formar, donde va a escribir la letra o el número que forma parte de ese eje. Antes de extender el eje hasta allá, hágale un mirror a ese círculo. Entonces viene y le hace un espejo o un mirror o simetría, clic, seleccione el eje o el círculo que va a servirle de símbolo de la letra o del número, haga clic en ese círculo, avance con el botón derecho del ratón porque ya seleccionó objetos y él le va a decir primer punto de la línea de espejo. Entonces el espejo va a ser ubicar el círculo abajo, entonces la línea tiene que pasar imaginaria por la mitad de ese eje, imaginaria y horizontalmente. Entonces busque el punto medio del eje, simplemente venga al OSNAP midpoint, acérquese al eje, apenas aparezca el símbolo haga clic ahí y ahí ya aparece el círculo, ahí se puede ver. Como no tengo activo el orto, entonces me puedo mover en cualquier posición. Entonces active el orto o dirija la línea imaginaria perpendicular a otra.
para que le quede perfecto. O si no, active el orto, que es más fácil, y él ya solo lo deja moverse en X o en Y. Entonces en este caso tenemos que movernos en X para ubicar el círculo ya en la parte baja, mire. Y haga clic ahí. Una vez hace clic le va a decir que si va a borrar el otro círculo, el que tiene arriba, o que si va a permanecer. Entonces dejamos en la subopción N, le da N y obtiene ahora sí el círculo de abajo. Entonces aquí ya lo único que hay que hacer es extender el eje hasta la altura de los círculos. En este caso extendí abajo primero y luego arriba, y ya tenemos el eje ahora sí con su respectivo círculo que nos va a servir para simbolizarlo. Después de eso simplemente cópielo. Entonces puede copiarlo, tanto el círculo de arriba como el de abajo. Avance con el botón derecho del ratón. Él le dice punto base de copia, puede copiarlo de esta esquina de la columna a esta otra esquina de la columna, a esta otra esquina de la columna de forma múltiple, a esta otra esquina de la columna y a esta otra esquina de la columna. De esa forma ya tiene dibujados esos ejemplos, digamos, de los ejes. Termine con el botón derecho del ratón. Su tarea es terminar de dibujar todas las ventanas, todos los ejes y el resto de dibujo. Puede hacerlo, vamos a hacer de pronto un video adicional para terminar de crear, digamos, las camas, pero podemos copiar ya todos estos bloques o todos estos dibujos en este lado. Todos los dibujos que están ahí ya se pueden hacer con todos los comandos que hemos visto. Entonces esa ya es su tarea. Espero le haya gustado este video y nos vemos en el próximo video.